¡Feliz día! Sean bienvenidos a nuestra cuarta edición de nuestro podcast UCRISH al aire, tu voz suena aquí. Nuevamente nos encontramos desde casa, desde San Pedro Sula, y me acompaña un invitado muy especial. Él es Luis Bustillo, un músico hondureño. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Muy contento de poderles acompañar en este espacio, ¿verdad? Para compartir, platicar y pues pasar un buen momento. Cuéntenos, me comentaba por ahí que usted es originario de Choluteca, pero que se crió en Tegucigalpa. ¿Cómo influyen sus raíces en su música? Sí, bueno, mi familia es una mezcla de varias cosas y lugares, porque mi papá nació en Tegucigalpa, pero mi familia se remonta a Roatán. Mi abuelo era de Roatán, mi papá nació en Tegucigalpa, mi mamá nació en Choluteca, pero por esos azares del destino, ellos eran maestros, mi papá y mi mamá. Entonces estuvieron viajando a varios lugares del país y llegaron a vivir a Choluteca por tema laboral. Entonces ahí es donde nací, por ese tema. Nació mi hermana Lilian y yo. Somos 10 hermanos, pero de los 10 hermanos, solo los 2 nacimos en Choluteca. Entonces, por eso nací allá, me crié en Tegucigalpa en realidad, así que sí, tengo el ombligo en Choluteca, pero me crié en Tegucigalpa y pues qué te puedo decir, me crié en el barrio de Adela y esas son mis raíces, un cipote de barrio como cualquier otro, pero hijo de músico. Excelente, me imagino que por eso es que inicia su pasión por la música. En realidad yo no sabía que tenía pasión por la música. No sé si han notado que cuando alguien es hijo de carpintero no quiere ser carpintero, si es hijo de mecánico no quiere ser mecánico. Yo me crié entre guitarras, pianos, violines y todo eso, pero a mí no me interesaba, o sea, era como, bien. Hasta que mi mamá un día me preguntó si quería estudiar música y yo le dije que no, porque obviamente no era de mi interés. Pero ella como que me convenció y entré a la Escuela Nacional de Música. Ya estando ahí, pues descubrí que se me hacía fácil. Y es pinta, pues, o sea, yo no estaba honestamente interesado en eso, pero descubrí que tenía facilidad. Y bueno, cuando uno está cipote, 13, 14 años, yo tocaba el saxofón, entonces ya las niñas me volteaban a ver. Esas son las cosas que uno piensa en esos días, ¿verdad? Uno piensa que qué quiere ser cuando sea grande. Era la sensación con las chavas. Totalmente, entonces eso es como que te va alimentando esas ganas de poder seguir creciendo y lucirte en ese asunto, ¿verdad? Y pues así fue, me gustó y me terminé graduando de la escuela de música, pero nuevamente quise desviarme y irme a otro tema que me gustaba, que en aquel momento era la política, y dije yo, puedo estudiar Derecho entonces. Ahí es donde me meto a la carrera de Derecho. Sin embargo, la música siempre me seguía persiguiendo y pues jugando, pues ahora pues me dedico a eso casi que todos los días de mi vida y he viajado mucho, he hecho tantos eventos que ya no tengo ni la menor idea. O sea, realmente he dedicado mi vida a esta profesión y de algunos años para acá comencé a tomarla más en serio, entender mi responsabilidad como artista en este entorno, en nuestra cultura hondureña y conectar con la gente, pues, o sea, ya no solo es como una habilidad, sino que convertirlo en un arte con el que conectas con miles de personas. Excelente. Volviendo un poco a ese tema de que estudió Derecho, ¿cómo fue esa época en la universidad? Me comentaban que estaba en el coro. ¿Cómo hacía para llevar esas dos vidas, la de músico y la de estudiante de Derecho? Sí, era obligatorio porque yo tuve la oportunidad, tuve la ventaja de poder tener una beca artística. Entonces en esa universidad, por la música, me dieron una beca. Entonces mi responsabilidad como becario era estar en el coro. Digamos, cuando son de excelencia académica, la responsabilidad es generar horas de trabajo, ¿verdad? En diferentes oficinas. A mí mis horas eran de coro. Y de hecho ahí es donde aprendí a cantar, porque yo no cantaba. O sea, yo no nací con el don del canto. De hecho, creo que no canto tan bonito. Ya lo vamos a comprobar al final. Pero en el coro es donde el maestro Jorge Mejía, que le mando un fuerte abrazo, él me hizo creer que todos los seres humanos tenemos la posibilidad o la capacidad de cantar si queremos, y pues en ese coro fui desarrollando esas habilidades, y en el tercer año de la universidad en el coro me pusieron como solista en una obra de música clásica.
Entonces fue como, wow, sí tenía razón el maestro, y entonces ahí empecé a participar en eventos de la universidad, como festivales, y a cantar otro tipo de música, y yo empezaba a ganar los festivales, y yo, wow, o sea, algo aprendí, ¿verdad? Entonces, porque honestamente cuando estuve en la escuela tuve una maestra que me dijo que yo cantaba horrible. Y era cierto, yo cantaba horrible. Pero en la universidad, en este coro, fue como ese momento. Entonces estudiaba de día y los ensayos eran de noche, eran de 7 a 9, de lunes a jueves, no me mal recuerdo. Entonces esa era mi rutina diaria. De día estudiaba y en la noche eran los ensayos del coro. Y una vez egresado, ¿cómo fue ese cambio? Bueno, una vez egresado me dediqué a trabajar en bufetes legales y así, ¿verdad? Porque ya estaba con mi título y todo, pero siempre alguien me llamaba, fíjate que hay un evento, hay una cena, hay una boda, hay una cuestión, entonces necesitamos que toques el saxo. Pues yo iba y digamos que me hacían mis extras, pero ese extra se empezó a convertir poco a poco y sin darme cuenta en mi profesión principal. Entonces casi que trabajo más de la música que de la abogacía actualmente. Excelente. Sí. Ahora, háblenos un poco sobre ese proceso creativo cuando usted ya empieza a escribir sus propias canciones. Sí, la verdad es que yo esto se lo debo a un maestro de la escuela de música, el profesor Rigoberto. Él nos dio una clase de composición. Solo que en el camino he descubierto que uno puede hacer lo que quiera en realidad cuando uno compone. Pero él siempre nos decía, lo primero que hay que hacer es escribir, luego de escribir uno hace la melodía de lo que escribe y luego la música. Después descubrí que hay muchos grandes artistas que hacen al revés todo, que primero hacen la música y después se inventan una letra sobre esa música, ¿verdad? Escuché a uno de mis grandes artistas que yo admiro mucho, que por cierto lo conocí, que es Juan Luis Guerra. Él hace eso, o sea, él hace música y después hace las letras. Wow. Yo no, yo generalmente hago las letras. Entonces, si hay una situación que me parece como muy sensible para mí, ya sea de amor, desamor, lo que sea, entonces es como que de ahí parto para escribir lo que pienso, lo que siento, lo que quiero expresar, y luego le pongo música a esas letras. Entonces por ahí va y luego me voy donde un productor pues que me apoye para grabar toda la música. Perfecto, me comentaba detrás de cámara sobre cuál es su género musical. Yo pienso saxofón, me imagino jazz, pero usted me estaba explicando allí cuál es el ritmo que usted hace. Sí, es que digamos que en mi carrera artística tengo dos facetas. Mi faceta como cantautor y mi faceta como un artista que presta servicios musicales. Entonces, como cantautor, digamos que mi género es tropical, es con ritmos y música hondureña. Pero dentro de la música comercial que yo hago para mis clientes, ahí hago jazz, hago boleros, hago música tropical en general, hago pop con el saxofón. De hecho, lo que menos toco es jazz, pero a veces sí toco jazz. Entonces, sí, como que tengo esas dos facetas. Cuando trabajo en Honduras, casi siempre es música comercial, clásicos, música conocida de otros artistas. Pero cuando salgo del país, casi siempre es con mi música. Ya que lo menciona, háblenos un poco sobre su trayectoria a nivel internacional, que sabemos que ha visitado diferentes países. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bonito. El primer país que visité internacionalmente fue Nicaragua. Sí, no, bonito. La verdad que, por ejemplo, fue mi primera vez, creo que también saliendo del país. Llegar en bus hasta la frontera, pasar la frontera. Me acuerdo que íbamos en unos carritos, había unos carritos para cruzar la frontera ahí, unas como carretas, y todo eso para mí fue fascinante. Y luego cruzar la frontera y llegar a ese país, eso fue, no sé, creo que tenía como 20 años yo. Y ese fue como el primer país que visité. Luego estuve en Costa Rica y así, ¿verdad? Digamos que mi gran salto fue Viña del Mar en el 2011. Estuve en el Festival Viña del Mar en Chile en el 2011 representando a Honduras con la canción Magdalena se me va. Estuvo muy bonita la experiencia, la verdad, fueron 3 semanas que estuvimos en ese festival. Y ese fue como mi primer salto grande, digamos, porque antes de irme y después, bueno, antes de irme fue como una conferencia de prensa. Nunca había visto tantas cámaras juntas en mi vida y que me entrevisten y que me pregunten y todo eso, ¿verdad? Y estando en Viña del Mar todavía fue más fuerte porque tenías como gente de Telemundo, de Entertainment, como de también una conferencia de prensa, pero ya a nivel internacional, eso para mí. Y de repente estar en una noche, en una cena,
y con los cantantes de Sin Bandera enfrente, en la misma mesa. O sea, de repente miras pasar a Pitbull y de repente miras pasar a Romeo Santos. Eso era como súper impactante para mí, la verdad. Y yo me hacía como que no pasaba nadie, pues, pero en el fondo quería como una foto. Y sí, mis compañeros, digamos, sí se tomaron una foto, pero a mí me da pena, eso me da pena. Yo casi no tengo fotos con artistas internacionales. No, estuvo allí con tantos artistas y no se tomó fotos. Bueno, con el que sí le pedí, porque dije, no puedo dejar de pedírselas con Juan Luis Guerra, pues. Le abrí un concierto a él. Wow. Entonces sí fue como que, y para mí es un ídolo, pues en el sentido musical es importantísimo. Pero de ahí en general soy muy penoso en esas cosas, porque casi siempre yo he notado que los artistas internacionales cuando les piden fotos es como que les incomoda, pues eso. Entonces me da pena a mí como molestar. Pero bueno, eso, entonces sí fue como impactante ese viaje, fue como mi primera vez así, teniendo ese contacto, ese roce. Dejé buenas amistades de ese viaje, todavía seguimos en comunicación con algunos artistas que nos conocimos ahí, que eran de la misma categoría mía, porque es que en ese festival está la categoría de artistas internacionales y está el festival, que es un concurso. Yo iba al concurso. Entonces fue bonito. Y luego así como otro lugar interesante fue un país que se llama Kazajistán, que queda abajo de Rusia, que fuimos a representar a Honduras ahí. Esa vez fuimos con Shirley Paz y iba otro equipo de artistas también que eran audiovisuales. Estuvo bien interesante, también un país raro, porque quién se iba a imaginar que ibas a ir a un país como Kazajistán y por qué vas a ir ahí. Pero fue interesante, la verdad, otra cultura, otro mundo. Imagínate ver una rubia china, ojos verdes. Wow. Son cosas así, ¿verdad? De repente un hombre se da vueltas así, altísimo, y es un chino rubio, ojos verdes. Wow. ¿Qué es eso, verdad? Pero la mezcla de esos países, los nativos con los rusos. Entonces ese tipo de cosas llaman la atención. Bueno, de ese país es un artista que canta, que tiene una voz súper aguda. Ahorita olvido el nombre de este chavo, pero que uno de los mejores cantantes del momento que hay en el mundo ahorita, y es de ese país. En ese momento yo no era tan famoso, y yo creo que nosotros lo vimos, estuvimos en un teatro donde él estaba, pero estaban ensayando, y nos llevaron al teatro y ahí estaba el chavo este. Y ahora es que es una mega estrella mundial. O sea, no sé, cosas maravillosas que pasan. Cosas bonitas de su experiencia. También estuvo por Japón y por Corea del Sur. Sí, en Japón fue un viajecito que se hizo con el grupo Híbrido Jazz, a los cuales les mando un fuerte saludo. Ellos fueron a presentar su disco, que pueden escucharlo en Spotify y en las redes sociales. Yo canté una canción que es Pobre Marinero de Guillermo Anderson. Yo la canté en ese disco. Entonces la idea de ellos era poder presentar su disco en Japón. El director musical de algunas de esas canciones fue un japonés que se llama Chota Lee. Entonces fuimos a su ciudad a presentar el disco. Entonces fue una odisea el viaje, pero estuvo bonito, la verdad. Y esa fue también, imagínate, caminar por las calles de Tokio. Sí, bonito. El sueño de muchos. Y andar haciendo lo que te gusta, pues. Pero hay una anécdota bien divertida. Cuando llegamos, lo primero que nos preguntaron al día siguiente de haber llegado es que si habíamos comido comida japonesa. Ya pudieron probar nuestra comida. Es como cuando viene alguien a Honduras, ¿ya comieron baleada? Entonces, sí, fuimos a uno que está aquí a la vuelta. A la vuelta no. Dice, fueron a comer comida china. Está lleno de chinos en Japón. O sea, hay un montón de restaurantes, así como hay chinos, acá hay chinos en todos lados. Y nosotros pensando que era comida japonesa y era china. Qué terrible. Sí, cosas chistosas. Y en su experiencia en Corea me comentaba que por lo general lo vemos acá en Honduras, las personas lo que quieren escuchar son covers. Entonces, usted le compartió covers a los coreanos, ¿y cuál fue la reacción de ellos? Sí, es que generalmente en Honduras la gente como que no esperan que cantes tus canciones. O sea, la gente se va más por lo conocido. Pues. Si yo me canto una del Buki, todo el mundo, una de un merengazo de Elvis Crespo, la gente como que, pero si canto una mía es como que, ¿y esa rola qué onda? Quedan. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur, es como que les mandé videos de mis covers y ellos dijeron, queremos escuchar tu música, o sea, ¿por qué me mandas eso? Entonces ese fue otro despertar para mí. Te das cuenta que
cada país tiene su propia cultura, su propia manera. Digamos, en Honduras no somos muy nostálgicos y al hondureño le gusta la música de artistas de otras épocas, pero en el mundo en general la gente lo que quiere escuchar más bien son cosas nuevas. Entonces en Corea del Sur eso fue, me pidieron toda mi música, que cantara mi música, eso era lo que querían escuchar, excepto una canción con la que siempre me pedían que cerrara, que era Bésame Mucho. Tengo entendido que en Asia esa canción es como wow, para los asiáticos Bésame Mucho, o sea, si hay un artista que me está viendo y le toca ir a Asia, toque Bésame Mucho y a la gente le va a gustar. Ese es un muy buen dato. Sí. Ahora, coméntenos un poco sobre su álbum Yo Te Vi, que tiene un enfoque más emocional. ¿Qué sucedió mientras trabajaba en ese álbum? Bueno, ese álbum en realidad no fue planificado. Ese álbum fue una mezcla de un montón de canciones que se fueron haciendo en el camino. Por ejemplo, hay una canción ahí de Cristian Caffi que se llama Hay Este Amor. Esa canción la cantó Jire Wilson en Viña del Mar en el 2008. Y él me dijo que quería que la volviéramos a grabar con un grupo que se llama Amor y Fe, del Dr. Cherefán. Él tiene un coro bien bonito que se llama Amor y Fe. Entonces la volvimos a hacer, le hicimos una versión con Amor y Fe. Ese fue un proyecto aparte. Pero también estaba mi canción Y Yo Te Vi, que era un proyecto mío. Pero también estaba la canción Magdalena Se Me Va, que es con la que yo fui a Viña del Mar. Pero también estaba otra canción que la hicimos para un proyecto de las aldeas SOS, que se llama el disco Canciones con Alma de Niño. Todo el disco es canciones para niños, sobre niños. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a tener varias grabaciones de varios proyectos y un amigo me dice, ¿por qué no haces un disco? Me dice, y tenés un montón de canciones grabadas ya. Y yo, es cierto. Entonces sí complementé porque creo que solo tenía 8 en ese momento. Entonces trabajé en unas cuantas que tenía por ahí guardadas y creo que el disco tiene 11. Entonces así fue que logramos completar. Entonces ese disco en realidad no lo planifiqué, debo decir que no lo planifiqué, pero al final surgió de una manera muy, muy espontánea y el encargado de las portadas y todo fue el mismo que me propuso la idea de hacerlo. Es decir, él es un creativo, él se dedica a la publicidad y eso, y me dice, no te preocupes, vamos a hacer una sesión de fotos, vamos a hacer unos diseños bonitos y no sé qué, y él me apoyó. ¿Quién se va a negar si te están apoyando y todo de esa manera? Y la verdad quedó muy bonito. Me acuerdo que en aquel momento hice un lanzamiento y estaba lleno de mis amigos y de familia, y la verdad es que todo el mundo estaba emocionado. O sea, fue un momento bien bonito, la verdad. Y actualmente estoy trabajando en mi segunda producción, ya así un poquito más planificado. ¿Y cómo va ese proceso creativo? Bien, a veces uno se estanca, pero bien, porque al fin y al cabo tenés que trabajar pues y hacer muchos proyectos. Paso viajando bastante también. Entonces a veces se te corta la inspiración por estar viajando. Sí. Bueno, ahora soy padre de familia y soy me considero un padre responsable, entonces te quita tiempo pues todo eso, ser papá, ser esposo, trabajar, o sea, todo eso pero estamos siempre en el camino buscando los espacios para hacerlo. En general, ¿cómo es ser un músico en Honduras? ¿Qué retos ha encontrado en el camino? ¿Qué le puede decir a las personas que tal vez desean ser músicos pero no se atreven? Bueno, es que no es fácil porque hay algo que la mayoría de gente no quiere pagar y es el precio de la incertidumbre. Es decir, vaya, si tú tienes un trabajo normal de 8 a 5, tú sabes que a fin de mes hay un sueldo, pero en la música no. O sea, no sabes qué va a pasar, puede ser un buen sueldo o puede ser un mal sueldo este mes. Entonces ese es como uno de los retos, como acostumbrarte a entender que así funciona, que funciona como cualquier otro negocio en el que este mes pueden haber ventas y el otro mes no. Entonces es algo así. Lo otro es que también tienes que afrontar el reto de superar el negativismo de mucha gente que piensa que vivir de la música no se puede. Yo creo que sí se puede porque pues yo vivo de la música y honestamente me ha ido bastante bien, no me puedo quejar, me ha ido bastante bien. Entonces no te digo que estoy al nivel de un artista grande internacional, pero estamos luchando para algún día estar ahí. Pero sí tenés que tener una mentalidad. A mí me sirvió mucho entender que tenés que verlo como negocio, ¿verdad? Y cuando lo ves como negocio, pensás en inversión, pensás en marketing,
pensás en ventas, entonces eso te ayuda como a superar muchos de los retos, por ejemplo, la negatividad de la gente. En Honduras, lastimosamente, como es un país tan lastimado, por muchas razones, ¿verdad? La gente vive a veces con mucho negativismo sobre cierto tipo de proyectos. Entonces tenés que luchar contra eso, porque vos estás motivado haciendo tus proyectos y viene alguien y te dice, ¿para qué estás haciendo eso? Entonces sí, como que a veces tenés que cerrar un poquito los oídos y seguir tu camino, ¿verdad? Entonces, más que todo eso son los retos, como creerse uno mismo lo que hace, amar lo que uno hace. Una vez me tocó ir a una tienda, estaba comprando una camisa y se me acerca un muchacho de los que atendían y me dice, usted es artista, ¿verdad? Me dice, sí, pero eso no da, me dice. Y yo le digo, yo por eso me salí, me dice, porque eso no da, me dice. Ah, sos músico, sí, me dice, pero eso, no, pero entonces no sos artista, le digo, porque es que un artista es artista, te dé o no te dé, le digo. O sea, uno debe procurar que sea rentable económicamente, pero no necesariamente ser artista tiene que ser rentable. Es decir, cuando uno es artista uno lo debe hacer porque es una pasión, ¿verdad? De hecho, se han sabido historias de millonarios que fueron artistas y nadie conoció su arte nunca, pues, pero ellos eran artistas porque les apasionaba tener estabilidad y expresarlo, ¿verdad? Y hay artistas que se hicieron millonarios los hijos después de que se murió el artista que nunca vio los frutos de lo que hizo. Pues, la mayoría de grandes estrellas del mundo de la música, Mozart, Beethoven, todos ellos murieron pobres, la verdad, pero murieron siendo artistas. Yo me considero que yo soy un artista independientemente de si es rentable o no. Claro, todos los días uno pelea para que sea rentable, ¿verdad? Pero eso, o sea, es decir, sí se puede, no es fácil, pero no es imposible. Si uno le apasiona, si uno tiene un plan, la verdad es que tengo muchos amigos que les ha ido bastante bien, incluso en San Pedro Sula, por ejemplo, uno de mis amigos, Daniel Ochoa. Daniel Ochoa es un gran artista, le ha ido bastante bien, ha logrado hacer rentable su trabajo. Nina Mayer, por ejemplo, que es buena amiga de años, ella tiene un proyecto muy bueno. Los chicos de La Versátil, bueno, el mismo Guillermo Anderson, con él aprendí cómo se manejaba el negocio, de cierta manera. Yo trabajé con él como asistente personal como unos 2 años y aprendí mucho de él también, de cómo no solo es como esperar que caigan o sea, que vengan las bendiciones, sino que qué puedo hacer yo como artista, qué proyectos puedo crear, qué cosas innovadoras puedo hacer que le gusten a la gente y generar una interacción. Entonces, eso pues no solo es como esperar que va a venir alguien con una varita mágica o por una oración y ya, no, o sea, uno tiene que poner a trabajar la mente, ¿verdad? Y la creatividad y de ahí salen ideas que obviamente sí, yo soy muy creyente de Dios. Creo que uno debe siempre poner las cosas en las manos de Dios, ¿verdad? Siempre. De hecho, creo que en mi disco, lástima que no lo ando, una de las primeras cosas que menciono ahí es gracias a Dios, ¿verdad? Eso siempre hay que uno tener la fe de que uno va a hacer las cosas y que no estamos solos, ¿verdad? Perfecto. Cuéntenos, ¿dónde podemos escuchar su música? Sí, bueno, mi música la pueden escuchar en todas las plataformas. En este caso Spotify es lo más común, pero en iTunes también, están en YouTube. Y eso. Y también, si quieren hacer un story o algo, pueden poner mis canciones en mi story de Instagram. Ahí están mis canciones, solo las buscan, Luis Bustillo, y en TikTok también. Excelente. Muchísimas gracias, Luis, por compartirnos sobre su trayectoria. Definitivamente ha sido una muy bonita plática y creo que sí motiva a todas las personas que desean ser músicos. En el camino pues uno se encuentra bastantes personas que tienen talento, pero quizás tienen ese temor o tal vez no confían en su talento, en su preparación, porque también sabemos que sí hay espacios donde la gente puede aprender a tocar instrumentos o puede aprender a cantar, a mejorar su canto. Y sí, este temor siempre está ahí, pero ya con su experiencia podemos ver que sí es posible, que sí podemos lograrlo y pues nuevamente le agradecemos. Ya cerrando pues con esta edición de nuestro podcast, queremos cederle el espacio para que nos pueda hacer una representación de su música. ¿Que cante? Sí, claro que sí. A ver, bueno, mi disco se llama Y Yo Te Vi.
y mi producción. Entonces, este es el coro de Y yo te vi. Todo iba mal y yo te vi, un ángel para mí, tu imagen se quedó. Y hasta respirar se hacía difícil, me temblaba hasta la voz, eres tú mi gran amor. Y yo te vi, me temblaba hasta la voz y yo te vi. Y yo te vi, te conocí, eres tú mi gran amor y yo te vi. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Excelente! Y con esta bonita interpretación nosotros cerramos el podcast y los esperamos en una nueva edición.